Pregunta del diputado don Pablo Casado, del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señor ministro, la pasada semana la bancada socialista, y veo que esta también, se quejaba mucho de que tanto usted como el presidente del Gobierno y algún miembro del Ejecutivo estuviera fuera de la Cámara para asistir y para estar presente en cumbres tan importantes como, por ejemplo, la del G20 en México, la del Río+20 en Brasil o, por ejemplo, la del G4 en Roma. Y a mí es una cosa que me extraña mucho y al grupo parlamentario también, porque yo creo que todo el mundo sabe que donde tiene que estar el Gobierno precisamente es donde puede defender los intereses de España y de los españoles. Pero además resulta aún más kafkiano que lo diga el Partido Socialista, porque esa diplomacia económica se ha tenido que intensificar muchísimo en los últimos meses, precisamente por la nefasta labor diplomática y económica que nos ha dejado su Gobierno en 2 legislaturas. Por todo ello, señor ministro, es verdaderamente lamentable que en 2 legislaturas, en 7 años, fuéramos conocidos, por ejemplo, por los famosos plantones en las cumbres bilaterales del señor Zapatero, cuando decía que estaba cansado, o con sus famosas espantás en medio de negociaciones importantísimas porque tenía que ir a dormir a Moncloa, o, por ejemplo, con esas imágenes deambulando sin saber dónde ponerse y sin que nadie le hiciera caso en las cumbres internacionales, o lo que es peor, con los discursos absurdos, como ese de la tierra que pertenece al viento, o en el G20 el año pasado, sacando pecho por cumplir un déficit que luego incumplió, o el año anterior en Corea, diciendo cómo se tenía que crear empleo, siendo el país que más paro generaba en esa sala. En cambio, ahora, gracias a Dios, pues el Gobierno nos ha vuelto a situar en la primera línea internacional. Y afortunadamente lo hemos visto en el G20. Por ejemplo, el señor Rajoy, el presidente Rajoy, se ha podido reunir tranquilamente y de tú a tú con el presidente Obama sin tener que colarse en desayunos de oración. O, por ejemplo, el presidente Rajoy ha estado también en el G20 sentado entre Alemania y Reino Unido, no entre Letonia y Grecia, como les pasaba a ustedes. Y yo sí que creo que es muy importante para todo esto, señor ministro, aunque nos ha llegado información por los medios de comunicación de la cumbre, que el apoyo de los países más importantes del mundo a las reformas y a la línea de actuación contra la crisis del Gobierno español, pero aún así sí que me gustaría saber su valoración sobre estas conclusiones tan importantes de una cumbre en la que hemos estado muy bien representados en México la semana pasada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Como sabe usted perfectamente, el G20 es en estos momentos el foro fundamental de coordinación y de cooperación económica a nivel internacional. Y la reunión que tuvimos en Los Cabos creo que ha sido especialmente relevante. Y ha sido especialmente relevante por 2 factores que comentaba yo anteriormente. Porque se empieza a tener la percepción de que vuelve a existir una desaceleración económica intensa en el mundo, que afecta no solamente a Europa, sino que empieza a afectar también a las economías emergentes y a economías como la de Estados Unidos, economías asiáticas. Y, por otro lado, también porque, efectivamente, como decía yo también anteriormente, vuelve a ser el epicentro de las preocupaciones la situación que estamos viviendo en la zona euro. Y ahí, lógicamente, España ha recibido atención, ¿no? Tanto en la cumbre de líderes de Los Cabos como en las reuniones ministeriales previas, hemos tenido ocasión, tanto el presidente del Gobierno como yo, de explicar lo que fueron las grandes líneas de la política económica de nuestro país y las reformas emprendidas. En la reunión del G20, nuestras intervenciones fundamentalmente se centraron en todo lo que fue la reforma financiera y, a su vez, en lo que ha sido el proceso de asistencia financiera que el Eurogrupo dio el otro día el visto bueno y que nosotros el otro día concretamos cuando remití la carta formalmente de petición de la ayuda financiera para la recapitalización de los bancos españoles. Es muy importante subrayar que los líderes del G20 han respaldado explícitamente y sin reservas estas actuaciones, el plan del Gobierno español para recapitalizar el sistema bancario y el propio anuncio del Eurogrupo. Y, como no podía ser de otra manera, la situación económica y financiera de la zona euro ocupó también un lugar central, es decir, lo que van a ser los diferentes avances en el ámbito de la unión monetaria que, como comentaba anteriormente, ha mostrado problemas importantes en los últimos meses. Ahí es fundamental tomar medidas de salvaguarda de la integridad y estabilidad de la zona, mejora del funcionamiento de los mercados financieros y romper, algo que comentaba anteriormente el presidente del Gobierno, el nexo entre el riesgo bancario y el riesgo macroeconómico. Ese es un tema fundamental que se trató en profundidad. Por ello, se han acordado cuestiones para avanzar en todo lo que es la unión bancaria y también en lo que debe ser una mayor integración fiscal. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto, como no podía ser de otro modo, la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de reformas estructurales y llevar a cabo un ajuste fiscal acorde con la nueva situación económica. Muchas gracias.
Muchas gracias.